Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es jueves 15 de junio del año 2017 y cuando el reloj marca la 1:35, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. El plantón del plantón. La violencia que sigue promoviendo los sectores más extremos de la derecha empieza, como es lógico, a perder fuerza. Ayer mencionábamos cómo frente a esta realidad usan hoy el argumento absurdo de una supuesta fractura del chavismo. Pero nuevamente ayer pudimos evidenciar lo que es una verdad a todas luces. El pueblo venezolano quiere, aspira y necesita paz en todos los sectores de nuestro país. La gente que aspiraba al liderazgo extremista de la derecha a acompañar a este llamado de plantón, los plantó. No acompañó este absurdo de trancar vías en todo el país y prefirió seguir con su cotidianidad, llevar a sus chamas, a sus chamos a la escuela, ir a trabajar, volver a la universidad, en fin, el normal desenvolvimiento de cada uno de los venezolanos. Vamos a ver algunas imágenes de lo que acabamos de mencionar en este momento, la evidencia de que ayer la militancia de oposición plantó a los extremistas en este supuesto plantón. Solamente 4 imágenes para evidenciar lo que decimos. Una demuestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. No más de 13 personas. La próxima imagen, por favor. No pasarán de 20 o 30 personas las que intentaron trancar vías. Una evidencia más de que la gente ya no acompaña estos llamados absurdos para trancar la vía y romper con la normalidad del país. Tenemos otra imagen, la misma evidencia, poca gente, ya que la mayoría del pueblo venezolano así lo demuestra, no solamente esto que ocurrió, sino las encuestas. Más del 80% de la población venezolana quiere paz, quiere normalidad, quiere cotidianidad. Y en una imagen más vamos a observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas con carteles que además están en todo su derecho de expresar su opinión en materia política y que afortunadamente la mayoría del pueblo venezolano no salió a acompañar la idea de trancar las vías. A quienes salieron ayer, repito, todo el derecho de expresar su posición, su opinión política, sin afectar el normal desenvolvimiento de la vida de la mayoría del pueblo venezolano. Lamentablemente, un minúsculo sector muy violento se cobró la vida de 2 venezolanos. Por el absurdo de obligar a la mayoría en su locura, arrojaron aceite en la autopista de Prados del Este y el saldo fueron 2 personas asesinadas. Otra muerte que se carga al botín sangriento de los extremistas. Pero más allá de esto, que es una nota lamentable, de verdad lamentable, considero también que es muy importante destacar la conducta cívica, pacífica de la mayoría de la militancia de oposición. Esos que hoy parecen que comienzan a darse cuenta que la violencia no es la vía, no es la ruta, que abandonan la violencia terrorista para incorporarse nuevamente a la normalidad, al esfuerzo, al trabajo que de cada uno de nosotros aporta a construir una Venezuela cada vez mejor. Ahora me gustaría dedicar el final de nuestro editorial a mostrar, a invitar a cada uno de ustedes a verificar la página oficial del Consejo Nacional Electoral, cne.gov.be. Ya desde el día de ayer podemos cada uno de nosotros, cada una de ustedes, verificar nuestros datos para la votación de lo que será la Asamblea Nacional Constituyente de este 30 de julio. El proceso es igual de sencillo que todos los demás. Y adicional nos arroja la información concreta de cuál sector nos corresponde elegir a nuestros constituyentes. Veamos, por favor, un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que quien todavía no ha verificado, no ha chequeado sus datos en la página, en el portal web del Consejo Nacional Electoral, por favor lo haga. Vamos a observar, esta es la portada que van a conseguir en la página
del CNE, repetimos, www.cne.gov.be, ahí pueden observar, eso les va a abrir. Incluso si quieren tener información más detallada, pueden hacer clic a esta parte donde dice documentos 2017 constituyente y ahí van a poder tener una información muchísima más detallada que la que vamos a dar de manera breve el día de hoy. Pasamos, por favor, a la lámina siguiente, ahí donde dice consulte sus datos, que es donde normalmente lo hacemos cada vez que hay un proceso electoral para verificar en cuál centro electoral vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Colocan su cédula, consulte sus datos, registro electoral, B de venezolano y colocan su número de cédula de identidad. Vamos a la lámina siguiente para ver qué es lo que nos va a aparecer. Nos va a aparecer esta información. El número de cédula, el nombre, el estado, municipio, parroquia y centro electoral. Y en el círculo rojo pueden observar lo que va a adicionar a la información que normalmente encontramos en el CNE, que es cómo vota cada uno de los venezolanos en la elección constituyente. La primera parte es el voto territorial, de acuerdo al municipio donde vivamos cada uno de nosotros, donde votamos cada uno de nosotros, y la otra parte, que es la línea de abajo, sector. Por ejemplo, habla de consejos comunales. Ese es el mismo sector que me toca a mí, que debo votar yo en lo que es la elección sectorial. Hay que recordar los constituyentes territoriales, constituyentes sectoriales. A usted quizás no le aparece consejo comunal, le aparece sector trabajadores y específicamente administración pública. Quizás a usted le aparece el sector de pensionados, quizás el sector jóvenes y estudiantes. Esa línea de allá abajo va a ir cambiando de acuerdo al sector al que usted pertenezca. Vamos a explicar un poco más este tema. Pasamos a la lámina siguiente. Son 364 constituyentes territoriales. Lo que se van a elegir depende, repito, del estado y el municipio donde usted vota. Ahí puede observar cuántos constituyentes pertenece a cada uno de los municipios en los estados. Distrito Capital, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, etcétera, hasta llegar al estado Vargas. Pasamos a la siguiente lámina para ver la votación de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas van a ser 8 constituyentes por pueblos y comunidades indígenas. En la región occidente, que pertenece Zulia, Mérida y Trujillo, serán 4 constituyentes. En la región sur, Amazonas y Apure, un constituyente. Y en la región oriente, que pertenece a los estados Anzoátegui, Bolívar, del Tamacuro, Monagas y Sucre, 3 constituyentes en total, para sumar 8 constituyentes de pueblos y comunidades indígenas. Y para finalizar, lo que son los constituyentes que van a ser elegidos por sectores. Vamos a ver la lámina sectorial. Son 173 constituyentes sectoriales, 5 empresarios, 8 campesinos y pescadores, 5 personas con discapacidad, 24 estudiantes, 79 trabajadores, 24 representantes de comunidades y consejos comunales y 28 pensionadas y pensionados. 173 que, sumado al resto de los constituyentes territoriales y pueblos indígenas, nos da el número de 545 constituyentes. De nuevo, la invitación: ingresen a la página www.cne.gov.be, verifican sus datos, colocan su número de cédula y no solamente van a poder chequear nuevamente el centro electoral donde votarán este 30 de julio, sino además podrán verificar su voto territorial y además el voto del sector, los constituyentes a nivel sectorial, a cuál sector usted pertenece. Ya nosotros pues despedimos nuestro editorial y al regreso estaremos conversando con el periodista, profesor y diputado Earle Herrera. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la 1:47. Ya se encuentra con nosotros el profesor, periodista, diputado Earle Herrera.
Bienvenido, profesor, un placer. ¿Cómo estás, Amorín? ¿Cómo te va? Bien, bien. Teníamos tiempo que no nos veíamos. Sí, Nos vimos la última vez en Maracay. En Maracay, así es. Maracay. Me gustaría empezar conversando, profesor, pues, del tema con el que concluíamos nuestra introducción, la constituyente. ¿Cómo ve usted el avance de lo que será la votación del 30 de julio para la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, en primer lugar, la historia de la constituyente del 99 que te traje por aquí. Muchas gracias. Las pequeñas historias que hacen la gran historia de este proceso constituyente, de la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a la soberanía popular y que realmente se ha venido convirtiendo en un entusiasmo para el pueblo venezolano. Ya vimos que en lo que podríamos llamar la preinscripción en el CNE, pues allí participaron más de 55.000 personas. Un récord en la historia electoral de nuestro país. Eso es increíble, cómo se inscribió gente y luego pues vino el proceso de postulación desde el punto de vista territorial y también desde el punto de vista sectorial. Yo voy por los dos lados. Correcto. Voy por sectorial, represento a los kiosqueros de Venezuela. Está bien. Los kiosqueros El kiosco de Arle, claro. El kiosco tiene que tener un representante, claro, así es. Aunque sea uno. Y bueno, y en lo territorial por el estado de Anzoátegui, el municipio Simón Rodríguez, el Tigre. Profesor, antes del tema, a mí me gustaría saber cómo ha sido, porque además usted forma parte de la Comisión Presidencial Constituyente. Hubo muchísimas reuniones con muchos sectores en el país. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo se sentía la gente que se reunía con ustedes en diferentes ámbitos de la vida nacional, en diferentes estados, al momento de hablar de esta convocatoria que realizó el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo? Realmente a mí me correspondió, Amorín, estar en el proceso de 1999 y realmente para mí era como revivir una experiencia por el entusiasmo, que es el pueblo que se siente convocado, que se siente llamado a participar en la democracia participativa y protagónica. Nosotros nos reunimos con los sectores, con los distintos sectores de la población, de la sociedad. A veces lo hicimos en Miraflores, en el Salón Ayacucho, en otros escenarios, en cines, en teatros. Y luego nosotros como comisión, una vez que nos reunimos con los sectores que son sujetos históricos, que tienen una presencia y que tienen una forma de ubicarlos por una nómina, por una matrícula universitaria. Luego los miembros de la comisión nos desplegamos por todo el país y en todas partes donde fuimos aquello realmente está a reventar. Yo mismo me quedé sorprendido de la gente que asistía y que llevaba propuestas, ideas, planteamientos. Es el pueblo participando. Este es un pueblo politizado en el mejor sentido de la palabra. Y yo recordaba esas clases dominicales que se llamaron a los presidentes. A los presidentes, correcto. Ciertamente este pueblo, esa pedagogía del comandante Chávez, pues caló profundo. Y es ese pueblo que en todas partes donde llegamos como Comisión Nacional Constituyente, se acercaba pues con ese deseo, no solamente de ser constituyente, sino de participar en el proceso de construcción, de refundación de la República, de mejorar la Constitución, de optimizarla, si se quiere, la expresión, y de que allí, en ese texto que va a construir el mismo pueblo, pues se recoja toda esta experiencia política, con todos sus altibajos de estos 18 años de Revolución Bolivariana. Ese proceso, profesor, en ese momento donde se dieron todas las reuniones, incluso al momento en el que estamos ahorita, ha sido retratado por pocos medios, y eso es una verdad. Ha sido retratado por Venezolana de Televisión, Radio Nacional, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pero son escasos, casi nulos los medios privados que han mostrado esa verdad del país.
¿Cuál es su opinión? ¿Por qué cree que esta gran maquinaria, nosotros hemos denominado esto como un cartel mediático, quieren invisibilizar el proceso constituyente? Bueno, el comandante Chávez hablaba del huracán revolucionario, y cuando los huracanes vienen, los avestruces dicen que meten la cabeza en la tierra. Sin embargo, el huracán eso no lo detiene, ¿no? Y eso es lo que han hecho los medios, utilizar una técnica de información que es la omisión. Sí. Si yo no te nombro, tú no existes. Si yo te niego, pues tú desapareces. Sin embargo, eso en el mundo de hoy, que ya es algo, ya no es ni siquiera una aldea global, sino una alcoba global donde todos estamos metidos, eso es imposible ya, de que los medios tengan ese monopolio como para invisibilizar a un pueblo como lo hicieron durante tantos años, y mucho menos al pueblo venezolano. Y no han podido evitar también una campaña, no solamente dentro del país en contra de la constituyente, sino fuera del país. Pero ya eso lo habían hecho en 1999. La campaña de 1999 en contra de la Constitución, inventando cuestiones. Inventaron de todas. Tocando prejuicios, cuestiones atávicas que estaban en el venezolano. Todo eso lo tocaron y no pudieron detener aquel proceso constituyente. Igual está pasando hoy día, y por eso, a pesar de esa omisión o de los ataques, nosotros vemos esa efervescencia, esa ebullición en el pueblo por participar en este proceso de convocatoria del poder originario, del pueblo que se siente convocado. Es el pueblo que está allí presente para ejercer el artículo 5 de la Constitución, porque la soberanía reside en ese pueblo y es intransferible. Profesor, tengo que irme a una pausa. Al regreso me gustaría conversar sobre el papel que esos mismos medios, algunos periodistas, sectores políticos, sobre todo de la más extrema derecha, han venido jugando en estas últimas semanas, en estos últimos 2 meses, que es la promoción de la violencia. Así es. Tocar ese tema porque además se ha cobrado la vida, lamentablemente, ya casi de un centenar de personas. Es la 1:54. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, si quieren expresar sus comentarios, lo pueden hacer a través de la etiqueta #EarleConAmorín, #EarleConAmorín. Nuestras cuentas en Twitter son @JorgeAmorín, el mismo usuario para Instagram, @JorgeAmorín, las del canal @BTV Canal 8 en ambas redes sociales, Twitter e Instagram. A una pausa y ya venimos con más. Ya vuelve Con Amorín. Vamos todos a votar. La constituyente va. Venezuela quiere paz. La constituyente va. Vamos todos juntos al poder constituyente, porque esto es de la gente, y por eso me postulo para escribir la historia con la constituyente. Si el pueblo quien decida, votando así que vende. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy echando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón con buena intención, con la iniciativa porque esa es la misión. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad y trabajo, mi gente valiente. Te explico cómo es la cosa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. CLAP Móvil, Banco Bicentenario del Pueblo. Hoy, más que nunca, el tricolor nacional ondea en cada rincón de nuestra patria, el mismo que con orgullo y valentía levantaron nuestros héroes, Bolívar, Miranda y sin duda alguna nuestro comandante supremo Hugo Chávez, por una patria libre e independiente. No es momento de ocultar, de manchar y mucho menos de voltear nuestro más grande estandarte venezolano,
Debemos llevarla al frente de todas las batallas que libremos en la defensa de la patria, respetarla e izarla siempre a lo más alto, como símbolo de unidad, lucha y victoria. Es importante que participemos todos en esta constituyente porque estaríamos garantizando la transformación de un modelo económico nuevo, propio de nuestras raíces. Vamos a unirnos, vamos a dar valor y fuerza constitucional para poder consolidar este proceso y esto nadie lo va a detener. Nosotros estamos discutiendo la constituyente porque estamos buscando maneras de garantizar el futuro de esos niños, de esos jóvenes que vienen detrás de nosotros para que encuentren una patria libre y soberana. Hacía dulces que yo vendía en la escuela, a mí me decían el arañero porque yo vendía unos dulces de lechosa que mi abuela hacía, eran muy exquisitos, llamados las arañas, porque tenían forma de araña, pero de dulce de lechosa. Yo vendía tabletas, vendía jugo, vendía fruta. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Continúa con Amorín. Una con 58 minutos, seguimos en Con Amorín, hoy conversando con el profesor, periodista, diputado Earle Herrera, candidato a la constituyente. Profesor, dejábamos un tema en el bloque anterior, tiene que ver con la promoción de la violencia que hoy actores políticos de la más extrema derecha y además con un apoyo gigantesco de medios de comunicación, de muchos periodistas, hacen para llevar a una situación de caos a la Venezuela actual. Mira, esa violencia no la conocíamos aquí en el país, independientemente que aquí toda nuestra historia haya estado sacudida desde que se apareció Colón por hechos violentos, pero este tipo de ensañamiento, de linchamiento del otro, de quema de personas vivas, sí, de utilizar niños como escudos humanos, eso lo habíamos visto nosotros, lo de los niños en el Medio Oriente, lo de esos linchamientos lo habíamos visto en los paramilitares que llegaron a los crímenes del vecino país. Correcto. Más atroces. Pero ese tipo de violencia realmente no nos identificaba a nosotros. Aquí realmente hasta nuestro ejército y nuestras guerras fueron muy gallardas. Y cuando se desbordaron, bueno, Bolívar y Morillo se entrevistaron para ponerle coto al desbordamiento de la guerra. Sin embargo, aquí hemos visto, y de pronto, Amorín, es una violencia sin sentido, una violencia que evidencia su fracaso político, que es inútil, que es estéril, y sin embargo se alimenta de sí misma. Correcto. Es la violencia por la violencia, donde sectores políticos han captado gentes del AMPA común que los incorporan a este tipo de protestas, que le pagan. Tampoco se había visto el papel casi de mercenarios. Ese papel de mercenario tampoco lo habíamos visto. Y cuando esa violencia, que no avanza políticamente en las conquistas de lo que ellos llaman sus objetivos, empieza a mermar, siempre hay o factores internos que por alguna declaración lo avivan o desde el exterior. Ayer nada más, ya tú estabas hablando en tu editorial del plantón que se quedó plantado, de ese plantón que fracasó. Bueno, cuando eso empieza a mermar y a languidecer en sí misma, entonces siempre hay alguna declaración que trate de avivarlo. Sin embargo, ya ni siquiera eso está logrando avivar las llamas, atizar ese fogón. Ayer salió el Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, señalando que tiene una lista más robusta, la palabra la utilizó él, de venezolanos que serán sancionados. Eso cuando se está apagando la violencia, vienen de los Estados Unidos a darle oxígeno al fuego. Sin embargo, lo que quedamos es que salen los mismos violentos grupitos a trancar calles, a trancar sus propias urbanizaciones, a utilizar realmente las cuestiones
más deleznables, las formas para asesinar gente, muchos de ellos, la mayoría, que no tienen nada que ver con la pugnacidad política en Venezuela. Y es una violencia que ya se consume, que está en este momento en un punto muerto. ¿Usted cree que incluso la militancia de la oposición está cansada de perder la cotidianidad, la normalidad de su vida y va a ser de oídos sordos frente a estos constantes llamados de algunos dirigentes? Claro que sí, la oposición está cansada, esa sociedad, ese mismo pueblo opositor que milita, que no está de acuerdo con la revolución bolivariana y con el gobierno y tiene su razón para hacerlo. Pero esa gente está cansada de una violencia que la secuestra a ellos, que no les permite ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, esa cotidianidad que le han arrebatado hasta el sueño, porque ahora les da por en algunos focos de hacer guarimbas nocturnas de madrugada, y entonces les quitan hasta el sueño, los niños están en un sobresalto. Sí, las consecuencias, Amorín, que ese tipo de violencia deja en la población, sobre todo en los niños y en los jóvenes, bueno, es realmente terrible, y ya habrá quienes los estudien. Hace poco hubo aquí un congreso de psicólogos. Correcto. Que estudiaron y eso se estudió, Amorín, cuando hubo el 27 de febrero, cómo eso impactó a los niños. Hay un libro, por cierto, de una persona opositora de mi más alto aprecio, que fue decano de la Facultad de Humanidades y es psicólogo, el profesor Rafael Cadena, escribió un libro, el 27 de febrero, visto por los niños. Y allí están todas las historias. Cómo después que pasaron aquellos saqueos y aquel sacudón del Caracazo, cuando los niños estaban en la escuela gritaban ¡saqueo! Cuando sonaba un timbre. Y salían todos corriendo. Quedaron marcados. Claro, porque es un impacto directamente a la emocionalidad que está en desarrollo en esa población. Imagínate tú ver saliendo madres y padres con dos niños en los brazos, unos bebés de 2 años, de 3 años de una escuela que se está quemando, que está echando humo, que realmente las llamas están allí, y salir unas madres realmente desesperadas, llorando. Eso me recordaba a mí cuando llegaban los nazis a asaltar las instituciones en Polonia, en todos esos países que quedaron bajo la bota del nazismo y del hitlerismo. Bueno, es eso lo que vimos en una escuela. Eso es una locura. Y eso ninguna persona sensata de la oposición puede aceptarlo como vía para llegar al poder, porque si se llega por esa vía, en el supuesto negado, eso sería insostenible. Frente a esa realidad, profesor, y con esto yo he insistido mucho porque yo creo que a cualquier gobierno le hace falta una oposición crítica, que crea en el país, que construya, que en el momento que ve un error lo señale. Esa no es la oposición, al menos en la dirigencia que tenemos hoy en día. La Asamblea Nacional Constituyente puede convertirse en una especie de partera de un nuevo liderazgo opositor. Bueno, yo pienso que sí, y por eso es la convocatoria para que todos los sectores participen en un escenario. El presidente Nicolás Maduro, cuando la convoca en la base programática, lo primero que plantea es la paz, es el diálogo. Vamos a reunirnos en un escenario político, que sería para el debate, para la conversación, para el entendimiento. Todos los conflictos, o la gran mayoría de los conflictos del planeta, se terminan dirimiendo en una mesa de diálogo. Es así, desde los más violentos. Podríamos empezar por allí y no primero por la carnicería, por la mortandad. Bueno, inclusive la guerra de Vietnam. Sí. La guerra de Vietnam que marcó toda la década de los 60, que estremeció a la sociedad de los Estados Unidos. Mientras estaban bombardeando, había una mesa de diálogo en París, una mesa de negociación entre los Estados Unidos, la OTAN y la gente del Vietnam, del Vietcong, de Ho Chi Minh, discutiendo lo que acaba de pasar en Colombia. ¿Dónde termina? 50 años de guerra, medio siglo, en una mesa allí en La Habana, en un diálogo. Eso ocurrió en Guatemala, Venezuela ha participado en todos esos, acompañando a esos países en la búsqueda de la paz. Y hemos sido acompañantes en el grupo de Contadora, en la paz por Centroamérica, en la paz de Colombia. ¿Cómo es que no podemos entonces buscar la paz para nosotros mismos en nuestro propio territorio? Yo creo que aquí además hay una larga experiencia en resolución de conflictos de este tipo. Y es una cuestión
Que haya disposición, por supuesto. En la oposición hay un problema de liderazgo. Hay pugnas internas que hacen difícil. Y cuando se dan pasos, porque se han dado, de conversaciones, siempre hay alguien que quiere implosionar desde adentro de esa oposición esas posibilidades de entendimiento, esas posibilidades de diálogo. Esas violencias son un negocio para mucha gente. Son un negocio y realmente uno quiere que eso se termine, que se le termine esa forma de enriquecerse con la muerte de los demás, con el crimen, con eso que llaman el scratch, de estar tratando de humillar y de agredir y de asediar a las personas en cualquier parte donde se encuentren. Y entonces allí, en ese caldo de cultivo, los sectores más extremistas, más radicales, terminan chantajeando a los factores democráticos que los hay dentro de la oposición, que se quedan callados, que ni siquiera pueden condenar aquello porque los linchan. Los linchan en las redes y si van a la calle los linchan en la calle. Entonces, esa oposición democrática, esa que quiere salida por la vía constitucional, pacífica y electoral, tiene que quedarse callada. Acaba de anunciar la presidenta del CNE el cronograma electoral, que ya estaba anunciado, pero claro, ¿cuál es el procedimiento? Ahora para las elecciones de gobernadores. Para la regional, incluso con la inscripción de candidaturas y demás. Las inscripciones son ahora en agosto y allí empiezan entonces el chantaje de aquellos sectores que no quieren que Venezuela busque caminos por la vía electoral, democrática y constitucional, que es esa, pues, y que ese cronograma está diciendo, este es el camino de la paz. Claro. Un camino, por un lado, que convoca el presidente Nicolás Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente, donde todas las cartas estén allí a la vista de todos, y lo que es realmente el proceso que se viene dando el país de unas elecciones que corresponde realizarse este año, después que los partidos terminaron de legitimarse, porque tenían que hacerlo, porque no habían participado en los anteriores procesos electorales y porque de acuerdo con una ley de ellos mismos, que aprobada desde la Cuarta República, si tú no participas en un proceso electoral, pues tú tienes luego que, como partido, claro, relegitimarte, legalizarte. Y eso fue lo que hicieron y lo que debían hacer. Y ahora se le dice, bueno, toca ahora la inscripción de candidatos. Ahora vienen los procesos de chantaje y a ver si aquellos sectores sensatos no se dejan chantajear como ocurrió en el 2005, cuando se abstuvieron. Una vergüenza lo que hicieron, sí. Se abstuvieron de participar en las elecciones parlamentarias de entonces para deslegitimar a lo que ellos llamaban el régimen y no deslegitimaron a nadie. Sencillamente abandonaron un espacio porque se dejaron chantajear, como ellos mismos lo confiesan ahora. El propio Ramos Alú ha dicho, los dueños de los medios, nosotros íbamos a participar y nos dijeron que no debíamos participar y entonces bueno, todos se dejaron llevar por las partes más radicales. Los dueños de los medios están tranquilos y siguen tranquilos. Profesor, en la Constitución de 1999, en lo que fue la elaboración, que además usted participó en ese proceso, no se tenía en esos tiempos el impacto real de las guerras no convencionales, que pues hemos lamentablemente vivido 18 años en Venezuela en ese tema. Y son pocas las legislaciones, yo creo que ninguna, en el mundo que hablan de las víctimas de esas guerras no convencionales. Hay mucha gente que hoy odia sin ninguna razón, mucha gente que hoy sale a la calle a actuar de una manera violenta y no hay una explicación racional para eso. No me refiero aquí a los que les pagan, a los mercenarios, sino a la gente que ha sido manipulada por el papel de los medios y por esos efectos de la guerra no convencional. Víctimas de esa guerra no convencional, casi de terrorismo psicológico. Existe la posibilidad que en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente Venezuela, por ejemplo, dé un paso al frente a nivel mundial, que además sería histórico, para discutir y profundizar los elementos donde sean clasificados, calificados el papel de los medios en estos procesos que no solamente se han dado en Venezuela, sino en América Latina en estos últimos 20 años de guerras no convencionales que dejan una cantidad impresionante de víctimas, ya no físicas, ya no con un golpe, ya no con una herida, sino con un proceso casi de colonización mental. Por supuesto, yo creo que ese es uno de los puntos que nos convoca
en este proceso constituyente. Tienes toda la razón que para 1999 no se habían dado estos procesos de este tipo de guerra no convencional o guerra de cuarta generación, y que se ha empleado, en Venezuela es un laboratorio para esto. La campaña de guerra psicológica contra nuestro país no tiene precedentes. No quiere decir que no se haya utilizado la propaganda, la contrainformación, en todos los procesos, de que el mundo es mundo. Claro. Toda guerra está presidida por romper los esquemas informativos y la forma en que la gente percibe la realidad. En 1939, pues los nazis con Polonia los pusieron como que eran ellos los invasores, más bien. Y entonces el pueblo alemán decía, tenemos que invadirlos a ellos. Correcto. Pero no solamente son consecuencias psicológicas, Amorín, en Ruanda fueron físicas. Sí. Provocaron un genocidio, un odio terrible entre gente de un mismo país y que eso provocó más de 1 millón de muertos. Es correcto. Entre etnias realmente que convivían. Y eso lo hicieron a través de la radio y de algunos medios convencionales. No existían las redes, que realmente es una tierra de nadie. Una tierra de nadie donde el anonimato y todo lo que se puede utilizar sin ningún tipo de control de ninguna naturaleza. De manera que ese es un tema que debe estudiarlo una Asamblea Nacional Constituyente y que se empiece de una vez realmente a legislar sobre las consecuencias que tiene este tipo de agresión en una población determinada, ese odio que hay aquí en Venezuela y que se manifiesta en cualquier parte, que dicen, donde usted ve un chavista en cualquier lugar del mundo, escúpalo. Es así. Bien. Donde usted, si ve un chavista, láncele un matero. Incluso promocionado por dueños de medios de comunicación como lamentablemente el señor Miguel Enrique Otero, pidiendo que hagan eso contra los chavistas, no solo en Venezuela, sino como usted dice, en el resto del mundo. Eso es una irresponsabilidad que realmente este señor, bueno, decirle irresponsable es casi un elogio. Decirle cuando tú llamas a que la gente asuma ese tipo de conducta por la única razón de que todas tus prebendas que tuviste en la Cuarta República no la tienes ahora, de que tú no eres el poder detrás del trono como lo fueron los medios durante toda la Cuarta República. Y en un momento determinado, Amorín, ya no eran los dueños del poder detrás del trono, estaban en el trono. Sí. Nombraban diputados, nombraban senadores, nombraban ministros. Todo eso se lo quita la Revolución Bolivariana porque le devuelve ese poder al pueblo. Y por supuesto vienen por la retaliación, por la venganza, por el resentimiento, y no importa que le vayan introyectando todo ese odio a la población que luego ellos mismos no pueden controlar, que es lo que estamos viendo. Usted lanza unos jóvenes a las calles a quemar, a linchar, y luego usted mismo no puede controlar eso que se le va a revertir. Se le va a revertir en cualquier momento, porque después que esa violencia coge cuerpo, hasta cierto punto se hace autónoma. Claro. ¿Entiendes? Y ya tú pierdes el control de lo que tú mismo creaste en función de tumbar un gobierno que a la larga no terminaste de tumbar. Se les va a escapar o se les escapó de las manos, tal como recuerdo una frase tristemente famosa durante el sabotaje petrolero. Que dijo Carlos Ortega, sí. El paro se nos escapó, se nos fue de las manos. Y eso fue un paro. Un paro. Pero la forma en que ellos llevaron un paro también atípico, porque no es el paro petrolero clásico, la huelga clásica como la hubo en 1936 o 1958. Aquí fue un paro petrolero con todo un aparaje mediático acompañado y por supuesto cuando los propios sindicalistas que saben negociar, que saben cuándo avanzar y cuándo retroceder, quisieron retroceder, los dueños de los medios no se lo permitieron. Entonces el paro siguió, ya sin sentido, como está esta violencia. Por eso es que Carlos Ortega a finales de ese diciembre dice, se escapó, se nos fue de las manos. Él, como jefe de una central de trabajadores que supuestamente tenía las riendas de ese conflicto, ya no tenía ningún control. Eran los más extremistas los que tenían el control, que tampoco supieron llevarlo para ninguna parte. Es así. Profesor, tengo que irme a una nueva pausa, pero al regreso me gustaría conversar sobre algunos mitos que se han creado en torno a la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente. El mito como más grande es
no se puede ir a una Asamblea Nacional Constituyente sin hacerle una consulta al pueblo a través de un referéndum, como ocurrió en el año 99. Me gustaría que habláramos eso en la próxima parte. Son las 2:17. A una pausa. Recuerden que si quieren interactuar con nosotros, la etiqueta numeral EARLE con Amorín. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 2:20. Seguimos conversando con el profesor EARLE Herrera. Profesor, dejábamos un tema en el bloque anterior. Tiene que ver con los mitos que se han querido construir en torno a la viabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente. El más fuerte que se ha utilizado lo ha generado un sector del liderazgo de la dirigencia de oposición. También ha sido utilizado por personas que pues han decidido abandonar las filas del gobierno en las últimas semanas. Es que no se puede ir a una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por un referéndum consultivo previo. ¿Qué de cierto hay eso? Y pues usted forma parte del espíritu del primer constituyente, el de 1999. En espíritu y cuerpo. Es así, correcto. O sea que no hay que buscar un medium para invocar el espíritu del constituyente, porque los constituyentes andan vivos por allí. Ahora, mira, en el artículo 347, que se dice que el poder originario reside en el pueblo, si nosotros hubiésemos, o los constituyentes, hubiésemos querido establecer que para cualquier proceso futuro habría que hacer primero un referéndum consultivo, entonces nosotros no estamos locos para redactar el 348 y el 349, donde decimos cómo hacerlo. Cuando nosotros en el 348 decimos cuáles son las vías que tiene ese pueblo para convocar al poder constituyente, y eso lo han repetido hasta el cansancio, y ellos lo saben. Es decir, lo puede hacer el presidente de la República y el Consejo de Ministros, los 2/3 de la Asamblea Nacional, los consejos municipales en cabildo con los 2/3 de sus integrantes, y el pueblo con el 15% pues, de las firmas que recoja del padrón electoral para convocar a ese referéndum constituyente. Es decir, nosotros redactamos el 348 porque la Constitución del 61 no había ninguna posibilidad y por eso hubo que ir a un consultivo que buscó al presidente Chávez de alguna manera, porque la Cuarta República realmente había blindado una Constitución de manera que no pudiera reformarse, enmendarse. Era muy difícil. Y que el pueblo opinara lo menos posible respecto a su sistema jurídico. Así es, pues eso realmente era una democracia que el pueblo se expresaba sencillamente cada 5 años, cuando había elecciones y votando. De allí, ese pueblo quedaba en el olvido durante 5 años, en su participación, en el propio destino y la conducción de su país. Por eso nosotros redactamos esos 3 artículos, 347, 348 y 349, en primer lugar. Eso con respecto al consultivo. Lo otro es que nosotros, como constituyentes, no le podíamos fijar normas a una convocatoria futuro de otra constituyente, porque la constituyente es un poder originario cuando se convoca. Y en el mismo 349 decimos que es supraconstitucional. Si eso es así, nosotros no podíamos atarlo poniéndole allí que usted debía hacer esto. No. Cuando tú convocas a una constituyente, al poder originario, ese poder originario es supraconstitucional y él va a establecer sus propias normas, sus caminos, sus vías para un nuevo texto constitucional. Él dirá, después que nosotros redactemos, usted puede convocar al pueblo de esta manera, puede no hacerlo, pero no es el constituyente anterior que desaparece, una vez que ellos se instalen, el que le puede fijar normas y preestablecerse, porque entonces no tendría ni siquiera sentido de convocarlo, porque no sería ciertamente la soberanía popular. Hay otro tema, profesor, y pasa también con lo que fue la elaboración y la intención de los distintos artículos que aparecen en la Constitución. La Constitución genera los distintos mecanismos para resolver un conflicto de opiniones entre distintos poderes, pero hay un sector que ha querido enfocar casi que la deslegitimación del Estado basándose en el artículo 350. Estamos a probablemente minutos de que
alguien diga algo sobre el tema y quiera deslegitimar el Estado venezolano, el gobierno venezolano, basándose en ese artículo, en el 350. El 350 es una especie de aval para decir que todo lo que está no sirve y romper ese pacto social que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos para reconocer al Estado en su forma. Claro, por supuesto que no lo es, ni tampoco vuelvo a repetir que los constituyentes le dejemos allí una especie de cheque en blanco para que cualquier loco insurja contra la propia Constitución y contra el Estado. Cada vez que aquí se nombra el 350, realmente recordamos que fue lo que invocó la Carmonada. Ese fue el artículo donde un grupo, desde los que se fueron primero para Altamira, los que después, una meritocracia que se enroló en un paro petrolero, y el 11 de abril con el señor Carmona Estangas se invocaron ese artículo para desconocer todos los poderes, como que eso fuese una patente de corso para desconocer la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el poder moral completo, el poder republicano, desconocer los gobernadores de Estado, todo lo que los poderes de elección popular fueron desconocidos. Incluso derogar la propia Constitución en ese momento. Es que lo hicieron. Cambiarle el nombre al país, todo. Sin derogarla le cambiaron el nombre al país y dijeron, uno de sus juristas, uno de los jurisconsultos y de los sabios que tienen ellos, dijo que Carmona podía gobernar con un estatuto constitucional. Iban a hacer un estatuto constitucional para sustituir una constitución que había sido aprobada por el pueblo venezolano. Por eso cada vez que alguien invoca el 350, al pueblo se le prenden las alarmas y regresa inmediatamente a aquellos días aciagos del 11 de abril del año 2002 y le vienen todas aquellas imágenes del presidente Chávez saliendo de Miraflores, presentándose en el Fuerte Tiuna, metiéndolo preso, llevándolo para Turiamo, llevándolo para La Uchila. Todo aquello lo vuelve a revivir el pueblo. Y yo diría que mejor es que no tocaran esa tecla, porque realmente ya tenemos una gran experiencia de la forma caprichosa en que estos sectores invocan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para insurgir contra esa propia Constitución. ¿Por qué hay un grupo tan pequeño, profesor, de gente que le tiene tanto miedo a la Asamblea Nacional Constituyente, capaz de hacer cosas como una carmonada o intentar hacer una carmonada o manipular a cada rato sobre lo que significa realmente un proceso de convocatoria al Poder Constituyente? ¿Cuál cree usted que es el miedo? El miedo a la Constituyente es el miedo al pueblo. Es el miedo al pueblo venezolano ejerciendo directamente su soberanía y ejerciendo ese poder originario que tiene. Y eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Y yo recuerdo que en el año 1999, cuando se convocó a la Constituyente, muchos abogados, rectores de universidades, jerarcas de la Iglesia, decían que allí deberían estar los mejores cerebros del país. Cuando tú dices los mejores cerebros del país, tú excluyes al pueblo. ¿Entiendes? El pueblo para ellos es descerebrado y no debería estar allí. Los pueblos indígenas que estuvieron presentes, los campesinos, los trabajadores que tuvieron presencia y que ahora se están convocando a todos esos sectores, por supuesto que la Constituyente pues le provoca esos pavores y esos temores, porque es el temor a que el pueblo realmente sea su propio gobierno. Profesor, ya estamos en la parte final del programa, me quedan 2 minutos, pero me gustaría pedirle un mensaje como si estuviera viendo a aquellos que hoy intentan hacer una carmonada a la cara. ¿Qué le diría hoy el profesor, el periodista, el constituyente, el candidato nuevamente a constituyente y el ser humano, Earle Herrera, a quienes hoy intentan volver a repetir ese momento triste y bochornoso para la historia de Venezuela como fue el señor Carmona, y seguir ese ejemplo hoy con esta supuesta este supuesto llamado al 350, a los que hoy nuevamente a través de una carmonada intentan desconocer al Estado? Bueno, mira, que realmente no tienen que irse muy lejos. Nada más que ahí tienen la historia de lo que ocurrió aquel 2002, cuando invocando erróneamente el 350, colocaron a un dictador en Miraflores, cuando derogaron todos los poderes, y luego entonces la reacción del pueblo. Yo no soy muy dado a las amenazas y a las advertencias, pero el pueblo venezolano, ante aquella experiencia dolorosa,
el pueblo venezolano prefiere que antes que haya un 13 de abril, evitar que haya un 11 de abril. Eso es lo que está planteado con la Asamblea Nacional Constituyente. Evitar que aquí se repita un 11 de abril, para que no haya 13. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Amorín. Muchas gracias por tu De verdad, invitación. un placer conversar con usted. Gracias por el libro Historias Mínimas de la Carta Magna del profesor Earle Herrera. Muchas gracias por el libro y por la dedicatoria. Y gracias por el café. Así. 2:30. Nosotros nos despedimos, como siempre recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, un pueblo noble, que las minorías, esos que hemos llamado traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, si les quiere, nos vemos mañana.